Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir esta segunda semana de actividades de la unidad número 5. Bienvenidos. Licenciado. Buenas noches. Bienvenidos, señores y señores. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta segunda semana y obviamente vamos a iniciar con el desarrollo y explicación correspondiente al material de la tarea que ustedes tienen habilitadas ya. A partir del día lunes ya se encontró habilitada esta actividad. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 5, con el tema central, los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver el subtema número 2, correspondientes a los efectos del suelo de los residuos antrópicos. Vamos a ver todos los procesos de alteraciones, contaminación en relación a los suelos. Vamos a ver cuáles son las características. Tienen ustedes los tipos de el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones correspondientes a esta tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice en la hoja de trabajo, realiza la siguiente actividad. Primero, describe qué medidas de seguridad deben tomar las personas que trabajan en las minas. Tienen obviamente ustedes también aquí un poquito que investigar y ver cuáles son, obviamente, qué medidas de seguridad deben tomar las personas los trabajadores, los obreros que están siempre laborando en una mina. La segunda actividad dice, menciona las medidas de prevención en la contaminación del suelo por minería, contaminación del suelo por agroquímicos. Ustedes tienen que ver en relación a estos temas cuáles son los defectos, cuáles son las características en función de estos temas. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando todos estos temas justamente en función también para que ustedes puedan desarrollar la tarea justamente en el tema de la presente clase. Recuerden que el trabajo deben entregar de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea, ustedes ya saben, tienen que hacerlo tal cual obviamente se presenta en el presente esquema. Tienen que completar los datos. Una vez que lo han hecho esto en la parte superior, a continuación proceden a desarrollar su trabajo. Recuerden que el trabajo es 100% a mano y luego deben tomar una captura de pantalla, una foto y obviamente eso tienen que subir a su tarea. En función del contenido de la tarea deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema efectos del suelo y de los residuos antrópicos correspondientes a la semana 2 de fecha 1 de junio del 2026. Esta tarea permite entregas desde el 1 de junio, la fecha límite de entregas del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2026. Tienen ustedes ahí toda la información pertinente, los tiempos de espera, de entrega de tareas, tienen toda la información pertinente en función de esta última actividad. Les recuerdo que por favor ya en estos días, obviamente ya se les va a proceder a calificar en las tareas correspondientes a la unidad número 4, así es que espero que todo el mundo ya haya presentado y de esa manera obviamente que tengan su nota respectiva. Iniciamos una vez que se les ha explicado el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. A continuación vamos a iniciar con el proceso explicatorio del material de apoyo, todo lo que tenemos en función de nuestra tarea, del material que tenemos, de la materia como tal. Y vamos a hablar de los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver el desarrollo urbano y agroindustrial. Son dos efectos antrópicos que han cambiado bruscamente tanto la parte geográfica como la parte interna, la parte de los microorganismos que habitan en el suelo. Eso ha sido por dos aspectos fundamentales, los cuales obviamente a muchas de las especies han llevado a una extinción masiva determinante. Entonces, si ustedes podrán haber visto, las ciudades donde nos encontramos habitando, en algún momento fueron pastizales, fueron bosques,
praderas y obviamente hoy en día se han transformado en grandes urbes y esto ha generado una destrucción total tanto de la flora como de la fauna. Lo mismo ha sucedido en el proceso agroindustrial, en la agricultura, en la ganadería. Son efectos negativos que ha desarrollado el hombre en función de la destrucción de miles de hectáreas de cultivos o de plantaciones con plantas que son únicas de cada uno de los sectores. Vamos a ver a continuación justamente en qué consiste este desarrollo urbano y agroindustrial y los efectos de la contaminación en el suelo que han ocasionado. La capacidad del suelo de asimilar las intervenciones humanas se ve sobrepasada por la producción y acumulación de residuos urbanos e industriales asociado al crecimiento de los asentamientos humanos, esta mala eliminación de basura y la ausencia de tratamientos de la misma. Los suelos se ven contaminados con residuos orgánicos y también inorgánicos, incluidos metales pesados y otras sustancias que lo destruyen y contaminan las aguas. Por ejemplo, nosotros, por efecto de la globalización, nosotros estamos cambiando periódicamente de celulares, estamos cambiando las baterías, estamos en Navidad a los niños les regalan muchos juguetes que obviamente funcionan con baterías, con pilas. Se acaban las pilas y a dónde van a parar. No tenemos una cultura de tratamiento, de clasificación de basura y simplemente la ponemos igual entre toda la basura y obviamente tanto en residuos orgánicos como en inorgánicos. Estas baterías o las pilas, como nosotros los llamamos, son de alta contaminación y obviamente no son biodegradables, por ende van a estar siempre contaminando el suelo, no se van a destruir, no se van a degradar. Esto obviamente como dentro de parte de los efectos que realiza también el hombre en relación a la contaminación. En relación a la compactación, el suelo pasa a un proceso de compactación debido al desplazamiento constante de personas y vehículos por el mismo lugar. Esto causa la desaparición de los espacios de aire que existen en el interior del suelo, con la consecuente disminución de oxígeno y también de agua, lo cual provoca una eliminación de la microflora y microfauna subterránea. Existen microorganismos los cuales obviamente aportan al desarrollo, al mantenimiento y desarrollo del suelo. El uso del cemento y asfalto en las ciudades elimina la capa superior del suelo y genera una cubierta impermeable que modifica el curso de las aguas de escorriente y drenajes naturales. Y de esa manera, obviamente, procedemos a modificar todos estos procesos de estos paisajes. En cuanto a los efectos del suelo y de los residuos antrópicos, la acumulación de residuos urbanos, industriales y de agroquímicos producidos por el quehacer humano, asociado al crecimiento de los asentamientos humanos, es la causa de la contaminación del suelo. Entre los residuos urbanos se encuentran la basura, tanto orgánica como inorgánica, generada en los hogares, en los hospitales, en restaurantes, en general entre otros lugares. Si realizaras una pequeña investigación acerca de la cantidad de plásticos utilizada solamente en el barrio donde ustedes residen, se van a dar cuenta de la magnitud de la contaminación, especialmente cuando hacen fiestas, cuando hacen reuniones de personas, muchos de ellos utilizan, la mayoría en general utilizan, por ejemplo, los utensilios, los platos desechables, los plásticos. Muchos de ellos no son biodegradables y estos van a obviamente a aumentar el proceso de contaminación del suelo. La mala eliminación de estos y la acumulación de plásticos, pilas, baterías y otras sustancias son la causa del deterioro del suelo. Otro problema que acarrea el establecimiento y crecimiento de la población son las aguas negras, las cuales son los frutos que provienen de los vertidos de las instalaciones de saneamiento, es decir, son líquidos con desechos humanos que circulan por el alcantarillado y son depositados en pozos sépticos. Los residuos industriales pueden incluir aceites, desechos tóxicos, arsénicos, cianuro, mercurio, cromos, residuos de acero, disolventes, lodos industriales, entre otros, que al llegar al suelo lo contaminan volviendo nocivo para la vida. Por ejemplo,
¿Quién no tiene un vehículo en casa? Por lo general, cada vez que cumple un determinado kilometraje, se tiene que cambiar, se tiene que lavar y hacer una serie de cosas. Y ahí obviamente salen, residuos industriales, y obviamente hay lodos contaminantes con aceites y otras actividades que por lo general van a parar a las alcantarillas, y las alcantarillas, al estar conectadas por lo general a ríos cercanos a las ciudades, generan un proceso de contaminación incluso del agua. El desarrollo agroindustrial también genera contaminación. Los residuos agroquímicos generados por la producción de alimentos proviene del uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas para mejorar la producción y calidad del mismo. Esto genera un proceso bastante negativo y nocivo en el ser humano. Estos residuos son absorbidos por el suelo y llegan también a los acuíferos y también al mar. La bioacumulación radica en venenos que entran en las redes tróficas, y los consumidores de segundo y tercer orden acumulan estos tóxicos en sus tejidos, causando daños en su metabolismo e incluso la muerte. Y cuando obviamente estamos consumiendo productos o alimentos provenientes del uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, cuando no existe una correcta utilización de todos estos abonos y pesticidas artificiales, obviamente esto es una de las causales principales del cáncer de estómago. Entonces, obviamente por eso, dentro de nuestra constitución, obviamente hay uno de los programas en los cuales obviamente se busca el retorno a la agricultura ancestral, a la agricultura tradicional, en la cual ya no utilizamos productos químicos, sino regresamos a el abono natural, el abono de animales. Entonces, eso es una parte importante, obviamente, también para tratar de disminuir los niveles de contaminación que existe también, no solamente en el suelo, en el aire, en el agua, sino también dentro del organismo del ser humano. En cuanto a la contaminación del suelo por la urbanización, vamos a ver las medidas de prevención, medidas de control y mitigación y medidas de remediación. Cuando hablamos medidas de prevención, es cuando nosotros vamos a prevenir algún tipo de actividad. Dentro de estas, obviamente, podemos mencionar desechar la basura de manera apropiada en fundas y recipientes cerrados, no como lo hacen la mayoría. Hay ciudadanos o malos ciudadanos que simplemente agarran y botan, incluso ya ven que está lleno el tacho de recolector de basura y lo ponen a un lado. Obviamente, muchas veces en fundas las cuales por la fauna urbana, obviamente son destruidas, son abiertas, y eso genera un proceso también de contaminación. Separar la basura industrial, la basura química, los desechos orgánicos, desechos hospitalarios, plásticos, vidrios, entre otros, y colocarla en contenedores tapados, debidamente identificados. Es una buena medida de prevención. Encauzar los desechos cloacales en tuberías que desemboquen en plantas de tratamiento de aguas negras sería una de las mejores alternativas, no solamente para prevenir la contaminación del suelo, sino sobre todo el de los ríos, el de las aguas. Por último, construir botaderos de basura que impidan el paso de lixiviados al suelo y también a las aguas subterráneas. Recordemos que por lo general la mayoría de las ciudades simplemente tienen botaderos al aire libre, y eso obviamente determinados contaminantes, determinadas sustancias obviamente se internan en el suelo, y obviamente también llegan hasta las aguas subterráneas, que muchas veces se transforman en verdaderos focos de contaminación. En cuanto a las medidas de control y mitigación que podemos mencionar, es retirar mecánicamente los contaminantes que sea posible una vez que se ha determinado o detectado el proceso de contaminación. Proveer la generación natural de vegetación y reforestación en áreas afectadas. Por ejemplo, el hombre es espectacular, es fundamental el trabajo que hace en la destrucción de la naturaleza, en la deforestación, en la destrucción de la vegetación. Y al destruir la vegetación, no solo destruye una planta, no solo destruye un árbol, no solo destruye un arbusto, sino destruye todo un ecosistema que vive alrededor de él, desde mamíferos, desde aves, hasta microorganismos que obviamente viven a expensas de todos estos vegetales.
Promover también la regeneración natural de vegetales y reforestación en áreas afectadas, aplicar las leyes que ya existen sobre los mecanismos correctos para desechar la basura de hogares, la basura industrial, la basura hospitalaria, entre otros procesos de contaminación. Y en cuanto a las medidas de remediación, esas comprenden un conjunto de distintos procedimientos que se dirigen a contener, retirar o destruir los contaminantes para recuperar el suelo de manera completa o parcial. Según el objetivo, las técnicas se agrupan en inmovilización, en contención de contaminantes o su retiro por lavado, extracción de vapores, arrastres por vapor, biodegradación, incineración, vitrificación, entre otros procedimientos que permitan la recuperación de los suelos contaminados. Esto dentro del proceso de contaminación del suelo por la urbanización, que es lo que nosotros podemos hacer en cuanto a los procesos de prevención, de control y mitigación y también medidas de remediación. En cuanto a la contaminación del suelo por derrames de hidrocarburos, ahí obviamente interviene uno de los componentes importantes que ha movido la industria desde su descubrimiento. Estamos hablando del petróleo. Igual vamos a hablar medidas de prevención, medidas de control y mitigación y medidas de remediación una vez que se ha desarrollado este proceso de contaminación. En cuanto a las medidas de prevención, los derrames de petróleo se producen por defectos del equipo, del material y también por fallas humanas. Las dos primeras se pueden prevenir mediante inspecciones periódicas y mantenimiento adecuado de los equipos. En relación a las fallas humanas, se evitan mediante la instrucción y entrenamiento continuo del personal que trabaja justamente dentro de estas áreas. En cuanto a las medidas de control y mitigación, podemos hablar de la movilización del personal especializado al sitio de derrame y preparación de medidas según su tamaño o el nivel de derrame que exista. La identificación de las fuentes de derrame, el cierre de válvulas del control desde el sitio del bombeo, contención del derrame con barreras de detención y recolección, y también la colocación de absorbentes para evitar que el crudo continúe expandiéndose y contaminando. En cuanto a las medidas de remediación, actualmente se utilizan técnicas innovadoras como la bioremediación. Esta técnica consiste en el uso de microorganismos capaces de degradar los contaminantes mediante la alteración de su estructura molecular, convirtiendo al compuesto contaminante en otro similar no contaminante o menos tóxico. Sin embargo, la primera medida es el retiro manual de la mayor parte de petróleo o de la mayor parte del contaminante que exista. En cuanto a la contaminación del suelo por la minería, vamos a ver cuáles son los procesos en cuanto a las medidas de prevención, medidas de control de mitigación y las medidas de remediación. En cuanto a las medidas de prevención, podemos mencionar la construcción de contenedores que eviten el derrame de depósitos, la fabricación de contenedores con tapas herméticas, eh, el tratamiento de aguas residuales para retirar los contaminantes, impermeabilización de los tanques de almacenamiento para impedir la filtración de contaminantes del suelo y por ende a las aguas subterráneas. Y por último, la instalación de plantas de tratamiento de las aguas contaminadas o aguas residuales producto de las actividades de mineras. En cuanto a las medidas de control y mitigación, las empresas dedicadas a la explotación de la mina deberán cumplir con la ley de manejo de sustancias peligrosas para evitar su liberación al medio ambiente. Además, se debe realizar un tratamiento de las aguas antes de su liberación al medio ambiente. En cuanto a las medidas de remediación, tenemos el retiro manual o mecánico de los contaminantes, adición de químicos en el suelo para neutralizar los efectos de la contaminación, inoculación de hongos en el suelo para favorecer la formación de micorrizas, las cuales son vitales para la vida de las plantas en el suelo pobre de nutrientes. También podemos mencionar e inyectar nutrientes en el suelo tales como nitrógeno y fósforo, introducir o introducción de especies vegetales, sobre todo aquellas nativas de las zonas en las cuales fueron desarrollados estos procesos de contaminación a causa de la minería.
Estos son las medidas de prevención, el control y mitigación y medidas de remediación en cuanto a la contaminación del suelo por actividades mineras. Tenemos a continuación la contaminación del suelo por el uso de agroquímicos, que es lo que pasa cuando sobre todo los agricultores no tienen una correcta preparación en cuanto a los niveles, a los estándares en cuanto a la utilización de cada uno de estos agroquímicos, de estos fertilizantes, fungicidas. Vamos a ver cuáles son las medidas de prevención, las medidas de control y mitigación y las medidas de remediación. En cuanto a las medidas de prevención, primero, evitar el derrame de los químicos directamente en el suelo. Respetar las normas de fabricante acerca de las dosis máximas que deben ser aplicadas, cosa que no se cumple. La mayoría de los campesinos que utilizan este tipo de fertilizantes, obviamente no tienen una capacitación adecuada. Por ende, simplemente lo que hacen es colocar las dosis o las dosificaciones, obviamente al ojo. Y obviamente esto genera una contaminación bastante fuerte, no solamente al suelo, no solamente al agua, sino también a los productos agrícolas, los cuales obviamente llegan a los diferentes mercados, a los diferentes centros de acopio. Entonces también es un proceso bastante amplio en relación al proceso de contaminación. Y también podemos mencionar como una medida de prevención emplear estos químicos solo si es estrictamente necesario. Por lo general, los agricultores utilizan de repente y por si acaso, siempre lo ponen. Entonces, y obviamente están asegurando también su inversión, pero no saben obviamente que están dañando no solamente el suelo, el medio ambiente, sino que están envenenando a la población en general. En cuanto a las medidas de control y mitigación, primero promover el uso de sustancias no contaminantes como plaguicidas, no tóxicos y plaguicidas biodegradables y plaguicidas naturales como el agua de chocho en para determinadas plagas. En cuanto a las medidas de remediación, existen tres tipos de tratamiento. Primero el térmico, luego los biológicos y luego el físico-químico. En relación a los térmicos, se usa el calor para evaporar los químicos del suelo. En el biológico se aprovechan las actividades metabólicas de las plantas, hongos o bacterias para descomponer los contaminantes. Y en relación al físico-químico, se retira la capa superficial del suelo o se aplica una sustancia química que englobe al contaminante y luego pueda ser retirado con facilidad. Esto en cuanto a las actividades que nosotros hemos ido analizando y revisando en relación a estos procesos de contaminación en diferentes etapas y obviamente que siempre estamos nosotros inmiscuidos en cualquiera de ellos, porque desde el hogar, cuando nosotros no clasificamos correctamente la basura, de hecho en el Ecuador no tenemos esa cultura de clasificación de la basura. Dos, no sacamos la basura cuando es necesario. Nuestras amas de casa, cuando, por ejemplo, han desarrollado alguna actividad con frituras, ¿qué es lo que hace con el aceite? Simplemente va directamente al fregadero, ¿no es cierto?, al lavabo de la cocina y por ahí lo desechamos. ¿A dónde van esas aguas? ¿A dónde va ese aceite? Directamente a las alcantarillas y por lo general las alcantarillas están conectadas directamente con ríos, obviamente que pasan por las principales ciudades y obviamente eso genera una contaminación bastante determinante en relación del agua, no solamente al suelo, sino al agua. Y obviamente eso genera una alteración en cuanto a la flora y fauna en cada uno de estos estratos, en cada uno de estos niveles. En la siguiente etapa de nuestra clase justamente vamos a hablar sobre el proceso de la contaminación. Vamos a ver cuáles son los efectos y las características de la contaminación ya en esta segunda etapa y parte final de nuestra clase y vamos a hablar justamente de la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Vamos a ir analizando, vamos a ir determinando, dando una respuesta a una conceptualización determinante. La contaminación es la presencia de sustancias o materiales en el ambiente que causan efectos diversos en los seres vivos y en la salud de las personas. Estamos inmiscuidos en todos los procesos de contaminación. Las causas de la contaminación se vinculan con diversas actividades humanas. Las principales son la quema de combustibles fósiles, de fabricación y vehículos, la producción y eliminación de residuos, el uso de químicos en la agricultura y la actividad industrial, sobre todo la actividad industrial.
La contaminación es una de las mayores amenazas para la vida en las plantas, ya que afecta tanto a los seres humanos como a los animales y también a las plantas. En las últimas décadas, las enfermedades relacionadas con la contaminación del ambiente se han incrementado considerablemente. Asimismo, millones de personas han demostrado un desmejoramiento en su salud debido a la exposición a distintos agentes contaminantes, especialmente en los alimentos. En cuanto a los tipos de contaminación, existen distintos tipos de contaminación ambiental, según su origen, según el medio que se ve afectado. En cuanto a la contaminación, por ejemplo, del aire, la contaminación atmosférica o del aire es la presencia de sustancias tóxicas y contaminantes en la atmósfera. Se genera principalmente por la quema de combustibles fósiles, la industria, la agricultura y también el transporte. Los principales gases emitidos por esta actividad son el dióxido de carbono, que se produce por la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, y el metano, que se produce por la descomposición de residuos orgánicos y de materia fecal de los animales. Entonces son los contaminantes más importantes. En relación a la contaminación del agua, la contaminación del agua es la presencia de sustancias o materiales en el agua que pueden tener efectos nocivos para la salud humana y para la vida acuática. Se considera que el agua está contaminada cuando no es apta para el consumo de seres humanos ni tampoco de animales. Los principales contaminantes del agua son los residuos sólidos, especialmente los plásticos, las aguas industriales no tratadas, los fertilizantes, los herbicidas y pesticidas utilizados en la agricultura y los residuos cloacales, que es el producto de las aguas negras, lo que nosotros obviamente desechamos de cada uno de nuestros hogares. En cuanto a la contaminación del suelo se caracteriza por un desequilibrio en la composición orgánica del suelo, que genera efectos negativos en plantas y animales y también en las personas que consumen alimentos producidos en dichos suelos. Este tipo de contaminación se genera principalmente por los vertidos de desechos tóxicos como productos químicos, metales y aceites, y también por el uso inadecuado de químicos, herbicidas, pesticidas y fertilizantes en la agricultura. También tenemos la contaminación acústica, el ruido, la bulla también es un proceso de contaminación que nos afecta a nosotros, que afectan a los animales, que afectan a las plantas, a todo el mundo nos afecta. Y eso obviamente genera lo que hoy tenemos en relación a la humanidad. Tenemos el famoso estrés por la preocupación, por el ruido de la ciudad, por la prisa que tiene la ciudad y otras actividades más, se ha generado este tipo de actividades. La contaminación acústica, sonora o auditiva es la presencia de niveles de ruido que pueden afectar la salud y el bienestar de las personas y de otros seres vivos. Se considera contaminación cuando el sonido alcanza intensidades que generan molestias, estrés o incluso daños auditivos. Por ejemplo, los famosos, especialmente las motos, que hoy en día han cogido este tema de liberar los tubos de escape y de esa manera generan un ruido bastante infernal, bastante molesto. Las principales fuentes de contaminación acústica son el tráfico vehicular, la actividad industrial y las obras de construcción. La exposición prolongada a ruidos intensos puede provocar efectos negativos en la salud, como la pérdida de audición y los trastornos del sueño. Son efectos que también se pueden dar en función de esta contaminación auditiva o la contaminación acústica. En relación a la contaminación radioactiva, ventajosamente aquí en el Ecuador no manejamos nada radioactivo, pero obviamente siempre hay ese riesgo y es necesario conocer estas actividades. La contaminación radioactiva es la presencia de materiales radioactivos en el ambiente. Es causada por industria asociada con la energía nuclear, por el uso militar de bombas nucleares, como es el caso de Hiroshima y Nagasaki, lo que pasó hace varios años atrás, cuyos efectos persisten mucho tiempo después de su detonación y por eventuales accidentes nucleares, como por ejemplo el accidente que se dio en Chernobyl, que hasta ahora ustedes verán toda una población entera. Obviamente existe una alta cantidad de material radioactivo y por ende es totalmente nocivo, ni siquiera acercarse, no se pueden los seres humanos ni acercarse a Chernobyl porque obviamente absorben toda la radiación y pueden morir en ese instante.
La exposición de altos niveles de radiación pueden causar quemaduras en la piel y dañar el material genético de las células, alterándolas y transformándolas en cáncer, un daño que puede ser transmitido a las siguientes generaciones en el caso de sobrevivir. Pero obviamente la mayor parte cuando está expuesta a materiales radioactivos, lamentablemente pierden la vida en cuestión de horas o también en cuestión de días. En cuanto a la contaminación térmica, vamos a ver cuál es en esta última etapa, cuál es la contaminación térmica. La contaminación térmica es el aumento de la temperatura del aire o del agua como consecuencia de la actividad humana. Este tipo de contaminación puede causar la muerte de especies acuáticas, reducir la cantidad de agua, favorecer la proliferación de algas y provocar diversas enfermedades respiratorias en las personas. Las principales fuentes de contaminación térmica son el calor de las fábricas y la construcción de infraestructuras urbanas como calles y autopistas. También la eliminación de árboles y bosques y de elementos que proveen sombra constituye el incremento de este tipo de contaminación, en el cual obviamente se eleva la temperatura. Y por último, vamos a ver la contaminación visual. ¿En qué consiste la contaminación visual? La contaminación visual es la alteración del paisaje por la presencia excesiva de elementos visuales artificiales. Se manifiesta a través de carteles publicitarios, cables eléctricos, antenas y residuos urbanos, entre otros. Este tipo de contaminación puede producir consecuencias negativas en la salud humana, como desórdenes en los ciclos del sueño, fatiga y también estrés. Además, afecta a los animales y a los ecosistemas nocturnos, ya que numerosas especies necesitan oscuridad para favorecer su descanso y mantener su equilibrio biológico dentro de la naturaleza. Estos son los diferentes contaminantes que hemos ido viendo, aquí hemos ido ampliando un poco más en función de los procesos de contaminación, cómo se vienen dando, cuáles son sus efectos en nuestra naturaleza, en el cual también nosotros estamos inmiscuidos como seres humanos. Lamentablemente, nosotros mismos nos autocontaminamos, nos autodestruimos. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido el desarrollo ya de esta segunda semana de actividades. Recuerden que ustedes ya tienen habilitado su respectiva tarea correspondiente a esta semana. Sigan cumpliendo con todas las actividades. Les deseo mucha suerte en el desarrollo del resto de semana que tienen de sus actividades y nos estaremos viendo hasta las próximas clases. Que tengan una feliz noche, que descansen. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias, licenciado. Gracias, De Luis. noche.